En el mundo se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Los hechos de violencia en su mayor y peor expresión, hablamos de homicidios, femicidios así catalogados por parte de lo que es la justicia. Se ha cobrado tantas vidas, especialmente en lo que hace a nuestro país, en donde la víctima sufre anteriormente a estos episodios otras cuestiones, e incluso no solo ellas son alcanzados, sino también los pequeños, los niños que están inmersos en ese horror que les hacen vivir quienes ejercen la violencia. Por eso quisimos hablar en el día de hoy con la doctora Paula Yacín, fiscal del distrito número 15, que entiende a propósito de todo lo que son los casos de familia, casos de violencia, entre otras causas en la ciudad de Tostado y teniendo todo el departamento 9 de julio, a propósito del trabajo que llevan adelante. Doctora, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, tan predispuesta, y una fecha en el mundo muy especial, ¿no? Donde se levanta al unísono la voz contra la violencia hacia la mujer, fundamentalmente. Exactamente, Eli. Hoy se conmemora el Día Internacional para la erradicación o eliminación de toda violencia contra la mujer. Así que es un día para reflexionar, no para celebrar, sino para reflexionar y repensar las acciones adelante para tratar de evitar violencias, hechos de violencias contra las mujeres y sobre todo no llegar a temas tan complicados como son el femicidio y los hechos más graves, sino tratar de evitarlos y tratar de llevar acciones previas para poder educar y para poder contener a las víctimas en hechos como estos, que son tan lamentables. Doctora, en nuestro país las cifras son alarmantes. De hecho, hay ONG y hay referentes políticos que insisten en solicitar el dictado de la emergencia a propósito de estos casos. Ustedes desde la justicia, mejor que nadie, tienen el reflejo de esto. ¿Es así tal cual se da a conocer? Sí, Eli, cada día la verdad es que se va notando un incremento en este tipo de situaciones de violencia, no solo contra la mujer, sino contra los grupos familiares en los cuales están las mujeres, respecto a parejas, exparejas, novios, personas no convivientes inclusive, y a través de todos los medios, no solo una violencia física, que es por ahí la visible, sino que hay violencia psicológica, económica, de todo tipo, de todas las modalidades que reviste una violencia. Y bueno, esto sí es alarmante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que hemos vivido respecto a la pandemia y que es como que sufrió un mayor número, se vio impactado los números en que trabajamos a diario. ¿Ustedes a qué se lo atribuyen? Porque pese a que en los últimos años se ha trabajado ampliamente, aunque falta especialmente instalar diariamente, ¿no?, este tema en donde la mujer puede conocer que hay diferentes, ya vamos a hablar de estos, diferentes canales, organismos para poder salir de estos ambientes. ¿A qué le atribuyen el índice creciente de los casos, en donde también la mirada ya de la sociedad hacia el agresor es otro, donde la cultura también ha ido cambiando y lógicamente, y lo que corresponde es el rechazo hacia estas actitudes? Sí, la sociedad ha ido evolucionando respecto a la idea de lo que es la violencia, pero en realidad creo que debe haber un cambio más profundo desde todos los ámbitos, sobre todo respecto de la educación y llegar a niveles realmente más profundos para poder comprender, porque no es solo decirlo, es poder incorporarlos a nuestra vida y tratar de no
de no generar este tipo de violencias que se traducen muchas veces en las personas, en las víctimas, generalmente son mujeres o niños, y la mujer tiene que empoderarse, que bastante, porque respecto a las denuncias, Eli, no es tan fácil para una persona que vive dentro de lo que es el círculo de violencia pedir ayuda. Muchas veces no quieren realizar denuncias, que también trabajamos en eso. No solo no quieren denunciar porque siguen teniendo miedo, entonces a veces lo más importante es asistir a la víctima, desde el lugar donde uno se encuentre, no solamente desde los ámbitos de la justicia, sino también desde el ámbito público, desde el ámbito privado, y sobre todo teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer se puede dar en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, en el ámbito social, en el ámbito de las redes sociales. Es decir, no siempre se da tan fácil como uno cree que es una bofetada, cuando pasa una cuestión física, sino que hay que trabajar con la violencia desde antes, desde el origen de la violencia, sabiendo que uno puede ser violento con determinadas expresiones que utiliza normalmente, y no todas lamentablemente se pueden judicializar, pero la mujer tiene que entender que tiene que denunciar, que tiene que pedir ayuda y que hay que poder salir adelante con esto. Hay que visibilizar, que es lo que siempre decimos, hay que visibilizar las distintas situaciones de violencia y ponerlas en conocimiento de nosotros, de los inspectores de justicia, la policía, para que podamos actuar e intervenir adecuadamente y colaborar con la víctima, no solo para pedir una medida de restricción, para pedir una exclusión del hogar o las medidas judiciales, sino para poder asistirlas en un primer momento y poder salir de ese círculo violento que se genera y que no es fácil de romper y que lo entendemos desde acá, por lo menos. Doctora, hacía mención de que es difícil para la víctima llegar al paso de la denuncia, pero también les es difícil después cuando de pronto tienen que reiterar las denuncias y cuando tal vez sienten que del otro lado, por parte de la justicia, no hay una respuesta inmediata, urgente, tal vez como ellos lo están requiriendo. Usted como representante de la justicia, ¿ve esto? ¿Ha notado que van mejorando con el tiempo desde lo judicial en cuanto a la respuesta, pero también, como bien decía usted, de todos los estamentos, ¿no?, gubernamentales también, en poder proveer una salida a la mujer? Ay, Eli, yo te agradezco, pero como representante de la justicia es como que me queda muy grande. Yo soy una parte muy chiquita, yo soy representante solo del Ministerio Público. Pero sí, creo que en base a las capacitaciones que vamos haciendo, y creo que todos tratamos no es fácil el tema de violencia para tratarlo desde las distintas ramas del derecho, pero creo que se hace un esfuerzo importante, por lo menos desde nuestro ámbito, que es el de la justicia. Tratamos de congeniar y de trabajar en conjunto. Si bien hay un montón de cuestiones que podemos pedir y necesitamos para poder trabajar un poco mejor, por ejemplo, algo que yo vengo luchando desde hace mucho tiempo, creo que desde que llegué acá, a 9 años aproximadamente, bueno, el tema de los botones antipánicos, a los cuales nosotros no tuvimos nunca respuesta, sí con respecto a otras solicitudes que hemos hecho, y creo que sí que se están manejando, se está evolucionando, se está tratando de llegar a los estándares internacionales que piden las convenciones internacionales para poder abordar los temas de violencia como corresponden y desde todos los ámbitos.
no solo de la justicia, sino también del legislativo y del ejecutivo, ya sea a nivel local, ya sea a nivel provincial y a nivel nacional. Creo que estamos tendiendo de a poco a trabajar más coordinadamente desde todos los ámbitos, pero también necesitamos la colaboración de la gente que a diario puede tener una íntima conexión con alguna situación de violencia y hay que entender que todo esto hay que visibilizarlo, porque cuando llega la justicia ya a veces es más grave y por ahí podemos intervenir en situaciones un poco más manejables y que podemos atender a la víctima como corresponde y no en la urgencia del caso, que es donde hay que correr solamente y la verdad es que podríamos trabajar los temas con más tranquilidad y colaborando y ayudando y sobre todo educando. Educar es la parte fundamental para que este tema se vaya suavizando a través del tiempo y dejemos de las estructuras que ya venimos trayendo. Yo como mujer grande hablo, que venimos con estructuras muy arraigadas y que ya tenemos que empezar a desestructurar y poder avanzar en el tema de violencia, sobre todo contra la mujer. En lo que es atención a las víctimas de violencia en la ciudad de Tostado y atendiendo en gran parte al departamento 9 de Julio, tenemos varias áreas, ya sea en lo que es los gobiernos locales, municipios, comunas, en el área de salud, desde lo que es la parte del hospital, y en la parte judicial está la fiscalía en la que usted se desempeña, pero también tenemos lo que es comisaría de la mujer, y en el caso en donde las causas son aún más complejas también, supongo que es el sector penal. ¿Se encuentra respuesta la víctima 24/7, es decir, cualquier día, en cualquier momento que requiera hacer la denuncia, que necesita recibir la atención? ¿Usted considera que la víctima puede encontrar este socorro? Creo que no nos escuchó. Paula. Ahí, ahora sí las escucho. Ahora sí. La pregunta tiene que ver si con todos los organismos, todas las áreas que tenemos, tanto en Tostado como en el interior, llámese gabinete municipal, gabinete de salud, comisaría de la mujer y demás, si hay una atención integral y completa hacia las víctimas de violencia de género, si es que de pronto la mujer finalmente se decide a denunciar y encuentra el eco rápido, más allá de un feriado, más allá del horario, si esto también ha ido avanzando en torno a lo que es la atención que necesita de forma apremiante, ¿no?, quien está sufriendo estos hechos. Mira, Eli, para serte sincera, falta todavía mucho camino por recorrer en cuanto a lo que vos estás planteando. Se trata de trabajar lo más coordinada e integralmente posible, pero la verdad es que trabajamos también con los elementos que tenemos, que por ahí no son muchos. Si vos te vas, por ejemplo, a Santa Fe o a Rosario, hay un área de violencia especializada en todos los ámbitos. Nosotros acá tenemos, cada uno de nosotros es jefe de la unidad de violencia y todo lo demás. No es que tenemos un área especializada en violencia, no tenemos tribunales de familia, por ejemplo, que sí nos harían falta, sino que el juzgado civil es integral también y tiene todas las cuestiones civiles de familia, con lo cual faltaría un poco, que llegue un poco a la especialización para poder abordar más integralmente estos temas. Pero todos en conjunto, creo que desde los organismos, tanto desde los equipos, a nivel local, a nivel provincial, todos trabajamos lo más coordinadamente que podemos y tratamos de ponerle pecho a muchas situaciones. Yo hago mal en hablar de ellos, pero creo que en los momentos apremiantes y que se necesitan estamos todos.
Doctora, hay muchos prejuicios también, ¿no?, en torno a las víctimas que sufren violencia. Está aquellos desde que algo habrá hecho, por esto fue esta actitud que tomó el agresor, siempre hace lo mismo, siempre vuelve pese a las denuncias y pese a las actuaciones judiciales, y con todo eso además debe de lidiar quien sufre violencia de género, y poco se le entiende, ¿no?, a la mujer, una mirada poco compasiva de lo que está sufriendo, porque lógicamente no quiere estar ni ella, ni en el caso de tener hijos, sufriendo esa situación. Exactamente, Elizabeth, es así. Es una mirada poco compasiva porque es lo que yo te decía, un poco hay que deshacerse de esos estereotipos de decir algo habrá hecho, algo habrá pasado, o la vestimenta, o salió, o hizo tal cosa, hizo tal otra. La verdad es que someter a la víctima a una mirada revictimizante, como puede ser esa, con los comentarios realmente arcaicos, no corresponde. La víctima vuelve porque es víctima y porque está dentro de un círculo que muchas veces no permite que ella pueda salir de ese círculo. Porque si sufre violencia física, lo más probable es que también pueda sufrir algún tipo de violencia económica o de violencia psicológica, que son las menos visibles. Entonces, a veces la mujer quiere zafar, por decir de alguna forma, en esa situación, pero está 2 o 3 días y cuando tiene que darle de comer a los hijos, tiene que volver con el agresor. Muchas veces se dan esas situaciones. O la manipulación psicológica. Hay que entender que la violencia es un círculo, que no, como tal círculo no tiene ni principio ni fin. Es una espiral del cual hay que salir. Hay que salir un poco por voluntad propia de la víctima, que es el momento en el que ella sale a pedir ayuda y no preguntarle por qué volvió, por qué no volvió, y si tiene que volver a hacer la denuncia, tiene que volver a hacerla. Eso no nos incumbe a nosotros preguntar, simplemente con saber que es víctima y que alegue las situaciones por las cuales ella estima que es víctima, nosotros tenemos que actuar y poner todos los mecanismos que están a disposición para poder cortar ese círculo de violencia. Hacia eso va lo último, doctora, que directamente le hable de pronto a quienes alcancemos con la nota, que están sufriendo este tipo de hechos en sus diferentes expresiones, que le hable usted desde lo que es la Fiscalía directamente a ellos en estos últimos minutos. Bueno, sí, Eli, para las personas que se consideran víctimas de algún tipo de violencia, tienen que saber que pueden concurrir, bueno, a la Fiscalía de Distrito, que está acá al lado de la jefatura, muchos ya me conocen, pueden venir, no solamente para radicar una denuncia, sino para preguntarnos, que van a recibir el asesoramiento, porque mi deber es principalmente asistir a la víctima y luego tomar o pedir las medidas a quien corresponda para poder seguir adelante, pero la idea es primero asistirlas a ellas, porque no todas están en condiciones de hacer una denuncia, con todo lo que ello implica. Y bueno, a los demás, siempre que estén tratando de reflexionar, de respetar a las personas, porque son personas, nadie es de nadie y cada uno tiene la libertad de actuar como mejor considere en el momento, y no por eso poder considerar que podemos vulnerar o podemos cambiar la decisión de la otra persona de irse o de no irse con violencias. No es la forma, es el diálogo, es otra la vía que tenemos para hacerlo. Todas las relaciones comienzan y terminan o no, siempre y cuando se deben dar en un espacio de respeto mutuo entre las personas, que es lo más importante. Lo más importante es la educación. Y bueno, cualquier cosa, estamos acá para que
se acerquen y poder ayudar a los que se consideren que tienen algún problema de violencia en su ámbito familiar o personal, ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado, en su ámbito laboral. Y bueno, estamos acá, como siempre. Muchas gracias, doctora. Un abrazo, como siempre, por la gentileza Gracias, de atendernos. Gracias a vos. Hasta la próxima.